Bueno, muy bien, Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer, un honor contar contigo aquí para esta charla. Yo les comentaba a la gente que se estuvo conectando, es el tercer encuentro que hacemos en este ciclo de charlas en vivo, organizado por la Escuela de Entrenadores de la Federación Uruguaya de Básquetbol y la Asociación de Entrenadores del Básquetbol Uruguayo, ANEBU. Carlos, muchísimas gracias, es un placer contar contigo. No tengo mucha para presentarte, creo que ya todos quienes están aquí conectados saben un poco de quién estamos hablando. Bueno, sin lugar a dudas que para mí es un privilegio y un placer que me hayan hecho esta invitación. He tenido unas cuantas en estos días, como sabes. Habida cuenta de que estamos en esta cuarentena, pues ha habido más oportunidades de hacer este tipo de charlas y de interactuar por videos. La forma como lo hemos estado haciendo, no sé si les va a servir a ustedes, es que es un conversatorio más que otra cosa. O sea, yo no tengo ni una clínica ni nada preparado hoy, sino que estaremos entrando en preguntas y respuestas y hablando simplemente amigos que nos unen una sola cosa y es el amor por el básquetbol. Claro que sí, nosotros justamente ese fue el formato que quisimos darle. En este momento de pandemia, que todos estamos muy conectados a las plataformas Zoom, todo lo que son clinics a través de clinics online, y bueno, poder darle esta dinámica un poco más distendida de una charla de ida y vuelta, donde sí podamos principalmente escuchar el análisis experto de tu parte. Así que si te parece, Carlos, comenzar. Hay muchas preguntas, obviamente, y la gente seguramente quiera preguntar más cosas. Le vamos a pedir que lo hagan a través de las preguntas directas y porque quitamos los comentarios para que la pantalla no quede toda tupida de comentarios. Así que si quieren hacer alguna pregunta, la mandan por privado. Un poco para empezar y como modo disparador de este análisis, ¿qué podemos hacer diferenciar más allá de lo estrictamente reglamentario, lo que es el básquetbol NBA con lo que es el básquetbol FIBA? Bueno, obviamente hay dos niveles en términos del talento que tienen disponible, por ejemplo, un entrenador en el básquetbol FIBA versus el que tiene disponible un entrenador de NBA. Yo creo que el nivel de talento de los jugadores NBA es el más alto del mundo y eso hace obviamente que el trabajo táctico sea también un poquito distinto. Dependiendo de cuánto talento tú puedes tener, puedes hacer otras cosas distintas a las que la mayoría hace. Entonces, a mucha gente no se puede identificar a veces, los entrenadores no se identifican muchas veces con el básquet de NBA porque ven algo en el básquet de NBA y dicen eso jamás funcionaría en nuestro básquet o no lo podríamos hacer en nuestro básquet. O yo no le daría tanta libertad a mis jugadores para que rompieran esquemas y jugaran de la forma que juegan en la NBA. Esa es una diferencia. Hay una diferencia clara también en términos de lo que es el espectáculo como tal y una diferencia económica grande. O sea, el Showtime que le llaman, que es la NBA, se ha convertido en un espectáculo completo de 2 horas y media, ¿no? Quizás imitado también en algunos aspectos ya en el básquet FIBA. Hemos visto que la Euroliga y los torneos europeos y torneos mundiales y olimpiadas empiezan a poner elementos de lo que es el show de la NBA, como son las porristas, las bailarinas, el juego de luces y todo eso, que fue iniciado por la NBA. Entonces, cuando ves, si yo fuera a definirlo de una manera corta, uno es deporte puro, el deporte de la FIBA, mientras que el otro es deporte unido a espectáculo, básicamente. Y esa sería esa sería la gran diferencia entre uno y el otro. ¿Cuáles son las ventajas, si bien está claro lo que decías tú del nivel de talento que tienen los jugadores de la NBA, qué ventajas y desventajas tiene uno sobre el otro? Porque creo que puede haber tanto ventajas y desventajas para uno y otro lado. Sí, definitivamente ventajas para uno, como mencioné anteriormente, es ver un espectáculo
al alto nivel, cuando veo esos jugadores espectaculares haciendo cosas que uno ni se pudiera imaginar quizás hace una década atrás. Eso es una ventaja, sin lugar a dudas. Desventaja es que por momentos, con claras excepciones de algunos equipos, se pierde lo que es el básquet puro que tú pudieras ver en el baloncesto FIBA. O sea, equipos jugando, uniéndose en un grupo para tratar de lograr un objetivo, que yo siempre digo que el objetivo cuando tú compites es tener un punto más que el rival cuando termine los 40 minutos o los 48 en el caso de la NBA. Pero lo cierto es que la ventaja que le veo en este momento al basquetbol FIBA es que todavía es un baloncesto puro donde se está jugando para el equipo, donde se trabaja en conjunto, donde se hacen, donde el individuo está a merced del grupo. O sea, su función es hacer cosas para que al grupo le vaya bien, mientras que en el básquetbol NBA, como hemos visto, en muchas ocasiones el grupo, el equipo queda a merced del individuo. O sea, equipos que juegan para una superestrella o para dos superestrellas. Y eso, desde mi punto de vista, es desventaja para la NBA. O sea, es ventaja para el fanático común que le gusta el espectáculo y le gusta esta historia de las superestrellas unas contra las otras, pero no podemos perder de vista que el baloncesto se ideó como un deporte de conjunto. Entonces ahí yo creo que la ventaja es del básquet FIBA. Esto también se puede explicar un poco en esta evolución que tal vez ha tenido en estos últimos 20, 25 años. Hemos visto algunas de las gráficas que uno de los analistas también de ESPN, Kirk Goldsberry, ha publicado, incluso comparando a lo que era Michael Jordan con sus tiros, comparado al actual goleador de la liga, como lo fue James Harden en estas últimas 2 temporadas. ¿Tiene algo de relación con este basketball show y el de jugar para un jugador o 2 jugadores en una franquicia? Sí, la diferencia de tiros viene con la evolución del juego. O sea, hoy día depende mucho más del triple que lo que se dependía en los años 90 cuando estaba el apogeo Jordan. Y como sabemos, Jordan hacía la mayor cantidad de sus puntos o penetrando a canasta o a la media distancia, jugando más bien en el poste medio, saliéndose un poquito con el step back y tomando el tiro o atacando puramente el aro, ya fuera para terminar con canasta o para ir a la línea de tiros libres. A eso Harden le ha añadido, no solo Harden, muchos jugadores en la liga han añadido el triple. Y eso le da más oportunidad de anotar a un jugador. Pero eso es producto de la evolución del juego. O sea, tan individualista era el juego de los 90 que después, obviamente, para que Chicago pudiera hacer lo que hizo, como hemos visto en el documental del último baile, hubo que convencer al mismo Jordan de que había que jugar de otra manera, como puede ser individualista el básquetbol de esta era. Ahora, mucha gente se pregunta por qué se anota más en esta época. La primera, hemos visto el cambio de las reglas, y los que han visto también estos primeros 4 episodios del documental se dan cuenta de que defensa era casi agresión a mano armada. O sea, era cuestión de que el que entrara había que darle, pero no le pegaba a uno, le pegaban 2, 3 y 4. Y que lo que hoy día es una falta flagrante descalificatoria, o sea, falta flagrante de tipo 2, era una falta común hace 20 o 30 años atrás. Entonces, ha habido cambio en cuanto a eso, a la regla. La regla no permite, por ejemplo, hoy día que un jugador que comienza una penetración se le pueda poner una mano encima para tratar de parar el ímpetu. Eso es falta automáticamente. No se permite hoy día que se obstaculice el libre movimiento. Lo que muchas veces los entrenadores hemos enseñado de que cuando un jugador corta del lado contrario hacia el lado de la pelota, lo detengamos con el antebrazo, pongamos la mano en la línea de pase. Bueno, hoy día si ya pones a detenerlo con el antebrazo, ya es falta automáticamente. El uso del triple como arma principal y el jugar a más posesiones. El no jugar lo que yo llamo defensiva con el balón en la mano. Yo decía que los equipos mantenían los marcadores bajos no solamente con defensa, sino porque yo me quedo con el balón 19 o 20 segundos de los 24 para que los scores sean más bajos porque hayan menos posesiones. Hoy día los equipos están motivados a lanzar en los primeros 5 a 7 segundos de la posesión. Hay más posesiones, casi 10 posesiones más por partido que los años 90, y eso obviamente te da más oportunidades de anotar. Pero igual, yo pienso que el juego ha evolucionado
pero no ha cambiado mucho en que todavía se rinde el culto a la estrella o a la superestrella. ¿Y tú crees que el básquetbol FIBA tiende hacia a ese juego de mayor vértigo, ese juego más dinámico, ese juego de más posesiones también? ¿O Yo pienso que según sigan apareciendo más entrenadores con influencia de la NBA, el juego FIBA va a seguir evolucionando hacia eso. Yo creo que a la gente que administra el básquetbol FIBA, a los jefes grandes de la FIBA, le gustaría ver el baloncesto NBA como tal. Lo digo porque veo cómo las reglas se han ido acercando, ya sea la NBA adoptando reglas FIBA o la FIBA adoptando reglas NBA para hacer el juego mucho más parejo en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Todavía tenemos los entrenadores que yo le llamo de la vieja guardia, los entrenadores que eran jugadores en los años 80 o 90 y empezaron a entrenar hace 20 años o 30 años, y esos entrenadores tienen mucha fuerza, especialmente en el básquet europeo, con Obrado, y para darte un ejemplo. Y esos entrenadores que yo llamo de la vieja guardia no van a permitir que el juego evolucione tanto en ese sentido de que se convierta en un juego NBA. A la medida que vayan entrando una nueva camada de entrenadores y tengan una mentalidad de que el juego NBA, si lo puedes imitar, es eficaz, es posible que la FIBA se mueva hacia eso. este juego también que ha estado un poco marcado en estos últimos 5 años por el juego de los Golden State Warriors, tal vez donde se ha quitado ese jugador centro, ese pivot, jugador determinante que tal vez veíamos en épocas anteriores, años antes. Es un juego que se puede adaptar al baloncesto, al juego, al básquetbol de FIBA, pensando además también en temas de biotipo de jugadores, porque no vamos a tener esos biotipos tal vez que vemos en la NBA. Claro, pero por ejemplo, en el caso que traje de Golden State, lo que permite que ellos puedan jugar de la manera que juegan es la versatilidad de sus jugadores, específicamente la versatilidad de Draymond Green. Si tú tienes un ala pivot de 2 metros que puede defender a pivot de 2'13" sin problema alguno, y que a la misma vez puede salir al perímetro a defender aleros de 1,98 o a bases de 1,83 o de 1,88, y puedes hacerlo bien, pues eso te permite, te da una flexibilidad, una versatilidad adicional para poder hacer esas cosas. Ese sería el equivalente en FIBA. O sea, si tú tienes un equipo con jugadores de las posiciones 3, 4 y 5 que pueden defender varias posiciones, puedes hacerlo, porque en ataque vas a ganar una gran ventaja. En el otro lado, porque vas a obligar al rival a que tenga que estar ajustando con tu equipo. Pero para poderlo hacer tienes que ser capaz de frenarlos en el costado defensivo, y la única forma de frenarlos en el costado defensivo es tener jugadores con ese tipo de versatilidad. Claro, pero ahí tenemos también la ventaja que nos da el básquetbol FIBA a nivel reglamentario a la hora defensiva, donde no existen los 3 segundos defensivos. Claro, o sea, sí, tendrías que depender muchísimo de jugar zona, básicamente. Si no tienes los jugadores idóneos para intercambiar y jugar en distintos roles, y que un jugador de 1,98 te defienda uno de 2 metros 8, no tienes ese tipo de jugador, la otra alternativa es jugar zona todo el tiempo. Y eso está permitido totalmente en la FIBA, no así en la NBA, porque hay unas restricciones para jugar zona en la NBA que las conocen, los 3 segundos defensivos. Entonces, dos maneras de defender de esa forma en FIBA, o de plantear cuadros de ese tipo, un cuadro parecido a lo que presenta Golden State, sería o tener los jugadores idóneos para poder marcar en el otro costado, o jugando zona, pensando y apostando a que vas a hacer pagar al rival cuando vayas al costado ofensivo. Si lo comparamos, y si podemos ver también lo que fue el último mundial en China, ¿has visto alguna tendencia en algunos equipos justamente a un mayor número de tiros de 3 puntos, a una mayor dinámica y aumentar la cantidad de posesiones? Bueno, una de las cosas de la evolución que yo he visto, por ejemplo, del equipo que fue subcampeón del mundo y del equipo que es campeón del mundo, o sea, de Argentina y de España, es que, contrario a lo que habíamos mencionado hace unos años, donde la FIBA casi se había convertido en un juego de media cancha, donde todo era muchos roces y donde se trataba de mantener el juego en los marcadores más bajos posibles, y donde se jugaba defensiva con el balón en las manos, esos dos equipos que llegaron a la final, al igual que Serbia, que no le fue tan bien en este campeonato, pero que otras veces le ha ido muy bien,
es que han abierto la cancha. Han decidido que de su defensa salir a correr como primera opción, llegar jugando como primera opción y de no haber nada, entonces entrar a su juego de media cancha, aprovechando la dinámica de los bases, pienso yo. O sea, no es casualidad que Argentina cuenta con un Facu Campazzo o que España tiene un Ricky Rubio, por ejemplo. Son jugadores que tienen que sería, ¿qué te digo? Sería contraproducente tratar de amarrar a esos jugadores y quitarles la oportunidad de correr primero y luego entonces resolver en la media cancha si no hubiese opciones primarias. Entonces, vemos una tendencia en el básquet FIBA, especialmente en los equipos de buen nivel, de que no van a rehusar correr cuando tengan la oportunidad. Hablaste de Argentina y se me viene a la mente la versatilidad de jugador como lo es Luis Scola. Luis Scola lo pudimos ver en el Mundial tomando el rebote defensivo, picando él toda la cancha, definiendo del otro lado, asistiendo, abriéndose a tirar de tres e incluso con porcentajes muy altos, tal vez para un jugador en su posición, porcentajes comparables con jugadores perimetrales. Sí, el caso de Scola es uno siempre digno de mencionar porque es un jugador que le ha seguido añadiendo. Ya a los 16 años era una estrella del básquet, ya siendo todavía un juvenil se fue a España, jugó en la NBA y uno cree que lo tiene leído ya, que sabe cómo es que juega. No, cada año le iba añadiendo algo a su juego. Y el triple le llegó, creo que en el 2003 o 2004 fue cuando decidió que iba a empezar a tomar triples, estando con los Houston Rockets, si no me equivoco. Y luego esto de que le den también la libertad para que agarre el balón y lo lleve de un lado a otro de la cancha, hace 10 o 15 años, no, él agarraba el rebote y se lo entregaba a un base y entonces iba a su posición. Entonces, es el típico jugador que ha sido exitoso a lo largo del tiempo porque no se ha conformado con lo que hacía bien, sino que siguió añadiendo cosas a su juego. Esto del tiro de 3 puntos es algo que todos los jugadores han venido incorporando. Lo vemos, si es básquetbol FIBA, lo vimos en el Mundial también al propio Marc Gasol, pero que también lo vemos en la NBA. O, por ejemplo, un jugador que también fue uno de los grandes cambios en los últimos años, un jugador como Brook López, que ha pasado de tirar casi inexistente su tiro de 3 puntos a tirar las 2/3 partes de sus intentos de campo ser tiros de 3. Sí, ese fue un cambio radical, ¿no? El caso de Brook López. Volviendo al caso de Scola, él mencionaba en una entrevista que tuvo hace unos días con mi compañero y colega Álvaro Martín, que hizo para la NBA Latam, que a él en un momento dado de su carrera no solamente lo exhortaron y lo invitaron a que añadiera el triple a su carrera, a su repertorio, sino que le dijeron, si no lo haces se te acaba la carrera. O sea, ya no era una cuestión de motivarte y darte permiso para que lo hagas. No, es que lo debes hacer, lo tienes que hacer. Y me imagino que a Brook López algo así le dijeron también en Brooklyn, que fue cuando lo convirtieron en tirador de 3 puntos, porque de prácticamente no intentar triples en un momento dado de su carrera a convertirse en el arma principal ahora de él. Y obviamente en Milwaukee le viene muy bien al equipo el hecho de que tengan un pivot que se esté al triple, porque su estrella máxima, el jugador que tiene el balón en las manos mucho tiempo y que hace cosas, no mete el triple, que es el caso de Giannis Antetokounmpo. Entonces, en esta NBA nueva, en esta NBA moderna, es importante tener 4 tiradores y un jugador interno, o lo ideal sería 5 jugadores que puedan meter el tiro largo, como lo hace, por ejemplo, los Dallas Mavericks con Porzingis. Entonces, es un estilo de juego, un tipo de juego distinto que le exige a los jugadores altos que añadan eso a su repertorio. Eso es algo que, a tu entender, nosotros los entrenadores, a lo que es básquetbol FIBA, pero hablando en Latinoamérica específicamente, ¿debemos incluirle a nuestros jugadores altos? Yo creo que es un arma adicional. Sin lugar a dudas es un arma adicional que no es usual, no lo hemos visto mucho en el básquet FIBA de que por lo menos el 5, porque hoy día sí se habla, desde hace tiempo se hablaba del falso 4, que era un 3 que lo movías a la posición 4 para tener un tirador adicional. Pero hoy día el 4 per se debe meter el tiro largo, ¿no? Para que ya tengas por lo menos 4 tiradores en cancha. Pero tener un 5 que además de eso se salga y mete el triple también, te da una ventaja
tremenda. Yo, por ejemplo, te puedo dar una anécdota de cuando dirigía a José Piculín Ortiz tanto en la Liga Profesional de Puerto Rico como en el equipo nacional de Puerto Rico, que yo le daba un triple por mitad a Piculín. Él era el pivot y le decía, tienes un triple por mitad, si metes el primer triple tienes derecho a otro. O sea, entre comillas, yo estaba dándole libertad y realmente lo tenía amarrado, porque hoy día un jugador, un pivot te puede lanzar 3 o 4 triples en una mitad. Sí, sin duda, además, la cantidad de tiros intentados. Hay una frase del propio Larry Bird que dice, hoy por hoy, si no estás intentando más de 30 triples en un partido, simplemente no estás jugando al básquetbol. Sí. Tal vez es un poco radical, pero la propia selección uruguaya ha adoptado esto entendiendo lo que hablamos, ¿no? Los biotipos y de la dependencia hoy de tirar de 3 puntos. En esta última ventana contra Brasil, en ambos partidos, Uruguay tira un promedio de 32 triples por partido, incluso intentando más tiros de 3 puntos que tiros de 2. Sí, esa es una tendencia también moderna en el juego que viene respaldada por el análisis estadístico, el llamado analytics de los Estados Unidos. Dado porque dice, la duda es una bandeja, una entrada canasta, es el de mayor porcentaje. El próximo es el tiro de 2 puntos no defendido. Pero en la NBA muy pocas veces hay un tiro a media distancia que no se ha defendido. Entonces el tiro de media distancia defendido tiene un porcentaje un poco más bajo, bastante más bajo. Luego viene el triple, que tiene un porcentaje parecido en cuanto a efectividad, parecido al doble defendido, pero te da un punto más cada vez que lo anotas. Entonces hace mucha lógica intentar triple, porque el triple te está dando la posibilidad siempre de añadir un punto adicional con un grado de dificultad aceptable. Entonces, ese análisis estadístico es el que ha convencido a muchos entrenadores. Vamos a intentar más triples, incluso que dobles, a menos que podamos llegar a la canasta boca de jarro, vamos a intentar triples entonces. Bueno, sí, esos son un poco los gráficos de los cuales mencionábamos antes, de cómo ha desaparecido el tiro de media distancia. Correcto. Y es producto también de la gran versatilidad defensiva de los jugadores, ¿no? Jugadores grandes, de gran envergadura de brazos, donde pueden llegar a ayudas defensivas a un lado y otro y a estar siempre contestando tiros y no dejar nunca un tiro libre, un tiro sin marca a una media distancia. Así es, y eso obviamente le ha añadido, ¿cómo te diría?, ventaja al jugador que sí puede salirse un poco más lejos e intentar el triple. Por eso, volviendo a lo que hablábamos atrás, hace tanto sentido que los 4, ¿no? los ala pivots puedan salirse a avanzar e incluso que tú puedas tener un 5 o como ha hecho Houston antes de que se detuviera este torneo, que fue poner 5 pequeños en cancha. Claro, 5 pequeños en cancha, ya llegó el momento cuando te empiezan a descifrar los equipos contrarios que te hacen pagar el precio en el otro lado, en el otro costado. Pero no hay duda alguna que lo ideal en ofensiva sería tener 5 jugadores, que todos la pongan en el piso, que todos pasen y que todos metan el tiro largo. Claro que sí. Justo una de las personas que están conectadas nos hablaba de este mismo ejemplo que tú pusiste de Houston. Houston en los últimos 8 partidos previo al parate había puesto 5 chicos en cancha y pasó a tirar un promedio de 45 triples por partido. Imagínate. Sí. Es algo que sin duda cambia el básquetbol al cual estamos acostumbrados, ¿no? No hay duda. Tú sabes que volviendo a los años en los que yo dirigía la selección en los años 90, nosotros nos poníamos como meta tratar de intentar más de 20 triples. O sea, usualmente estábamos en 20, 21, 22 y creíamos que estábamos rompiéndola, ¿no? Con eso, que estábamos a la vanguardia del básquet. Hoy día 45 triples nos deja bien pequeñitos. Es un cambio que ha acompañado, bueno, ya lleva unos 40 años en la NBA, y si lo comparamos con la primera temporada, donde los Lakers habían encestado, si no me equivoco, únicamente 13 triples en la temporada 81-82, cuando salen campeones los Lakers de Pat Riley,
en toda una temporada 13 triples, hoy por hoy un jugador los convierte en un solo partido. Sí, tú sabes que cuando arrancó el triple en la NBA, volviendo a lo que son los entrenadores de la vieja guardia, ¿no? En ese momento, los entrenadores que habían veían eso como algo que no era necesario en el juego. No sé cuál es estoy tratando de pensar la palabra en español, pero en inglés le llaman un gimmick. Algo para añadirle al juego, para ver si lo hace más vistoso, pero que no es importante en el juego. Esto venía de la vieja ABA. El ABA fue el que puso primera vez en el básquet profesional la línea de 3 puntos. Algunos equipos de la ABA, cuando esta se fundió, pasaron a la NBA y dentro de las variantes que hubo al añadir equipos de la ABA, pues entonces empezó también a usarse el tiro de 3 puntos. Pero eso era mal visto por los entrenadores de ese momento de la NBA porque decían que no era necesario y que era otro tipo de juego. Claro, en la vieja ABA también pasaba exactamente lo mismo en cuanto a pocos intentos, a pesar de que estaba utilizado como arma mucho antes que en la NBA. Yo me acuerdo que cuando salían los scores en el periódico, aparecía la tablita que decía cuánto anotó cada cual y abajo decía triples, Indiana Pacers 3, 2 de Billy Keller, Memphis Cans 1, lo anotó fulano de tal. O sea, en el juego se habían necesitado 4 triples y esa era la regla la primera regla que se usaba. Entonces la NBA también cuando adoptó el triple lo utilizó como eso, como algo que le añade al juego para algún momento dado. Quizás no intentas en todo el juego y porque estás perdiendo por 3 en la última posesión, lo intentas por primera vez, pero nada que ver con lo que es hoy en día. ¿Y qué opinión tienes de esto que se viene hablando de una posibilidad de añadir una línea de 4 puntos? Una línea más lejana de 4 puntos. Obviamente a mí no me gusta, pero si viene habría que aceptarla como tal. Es como le estaba diciendo yo a la gente que estos días hemos estado interactuando mucho en el Twitter y que les disgusta el paso cero y no quieren el paso cero y qué malo es el básquetbol con el paso cero. Yo le dije, entonces alguien me dice, pero usted lo está aceptando, coach. Y yo le digo, no, es que no me queda otra que aceptarlo porque es regla. No, me puede gustar o no gustarme. Me puede gustar el triple o no gustarme. Tengo que aceptarlo porque está ahí. El paso cero está ahí. Y así por el estilo. O sea, hay unas cuantas reglas que se han puesto que cuando uno las ve de primera intención le chocan, pero que si uno va a seguir atado al básquetbol y el reglamento lo permite, vas a tenerlo que aceptar. A mí no me gustaría ver una línea de 4 puntos, pero que quita que de aquí a 5 o 6 años la tengamos y haya que adaptarse a ella. Bueno, hay jugadores ya que han agrandado mucho su rango de tiro y están tirando alrededor de los 9 metros. Lillard es tal vez el ejemplo más claro, con buenos porcentajes de acierto, tirando tal vez por encima de los 9 metros de distancia. Sí, exactamente. Yo pienso que jugadores como Lillard, como Stephen Curry, por ejemplo, su hermano Seth, jugadores que se van bien hacia atrás para lanzar el triple, les vendría como anillo al dedo esa regla, pero de nuevo sería como algo añadido, forzado, en mi opinión, que tocaría, a algunos les gustaría, a otros no, pero que si se añade, tocaría aceptarlo. Es un poco a veces justamente producto de los jugadores y de lo que sale de ellos, las evoluciones o los cambios que se dan en el básquetbol, es producto de lo que vemos de los jugadores, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que para que una cosa sea aceptada o sea adaptada al reglamento, usualmente empiezas a verlo en jugadores primero y a veces cuando parece raro le empiezan a cobrar violación, como puede ocurrir con los 3 pasos que permite básicamente el paso cero, y según se va convirtiendo en un poquito más usual, llega el momento que dice, bueno, vamos a adoptarlo como tal. Este fue el caso de la FIBA con el paso cero. El paso cero se acepta en la FIBA en el 2017, pero llevaba años que sin llamarse paso cero, que le llamaban paso de recogida, gather step en la NBA, se le estaba permitiendo un tercer paso a los jugadores. Claro, iban a los torneos FIBA y los acribillaban, el arbitraje los acribillaba. A veces veía a LeBron que iba solo para una volcada y desde que arrancaba ya estaba corriendo porque estaba dando ese primer paso. Bueno, llega el momento en que se convierte en algo tan natural que la FIBA dice, vamos a adoptarlo nosotros también. Y en el 2017, hace apenas 3 años, fue que se vino a adoptar en la FIBA y se le llamó paso cero. Es muy fino a veces y justamente tú estabas haciendo mención a una discusión que se dio en Twitter
donde participaron muchos entrenadores uruguayos sobre si era o no situación de paso cero, si terminaba incurriendo en pasos, jugador que toma la pelota pasándosela por detrás de la espalda. Y Sí, es muy fina la línea entre si toma el balón con un pie en el piso o si toma el balón con los pies en el aire. Y ahí es donde cambia la regla sustancialmente. correcto. Y definitivamente viéndolo, se podía interpretar de ambas maneras. Porque hay un momento en ese video que estábamos hablando de un jugador que básicamente, aparentemente sin todavía controlar el balón, pero el balón está por su espalda, ahí todavía había un paso. Pero luego, cuando está tratando de controlar el balón, ya está en el aire como para un jump stop, como para una parada en un tiempo. Y esa parada en un tiempo sería, si ese es el momento de control, ese sería el paso cero. Pero si le das el paso adicional que había tenido cuando estaba pasándose la espalda, ya el jump stop sería el paso número 1. Y entonces pivotear y luego poner el otro pie como ancla para lanzar hubiesen sido 3 pasos. Pero si le das el paso 0 en el jump stop, el pivotear y poner el otro pie como ancla para lanzar hubiesen sido 2 pasos. Entonces, la línea se tornó bastante finita ahí. Claro que sí, porque es el momento de ¿hay control o no hay control de la Correcto. pelota? Para poder determinar. Es cuando determina el árbitro que hubo control del balón. Claro, ese es el momento. Es algo que justamente gente nos hacía llegar por las preguntas, el tema del paso cero y de que tenemos que evitar la discusión de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, de si nos gusta o no nos gusta. Tenemos que Correcto. adaptarnos a él. Exactamente, es lo que hablábamos del triple o de una posible canasta de 4 puntos eventualmente. Ya está en el reglamento, ya está aceptada, ya está adoptada. No hay otra cosa que si la quieres usar y la quieres enseñar y quieres aprenderla como entrenador para podérsela pasar a tus jugadores, hazlo. Si no la quieres utilizar, no la utilices, pero tienes que saber que es parte del reglamento. Es como Greg Popovich dice que el triple vino a dañar el juego de básquetbol, que a él no le gusta el triple, pero no lo deja de usar. Tiene jugadas para usar el triple, tiene jugadas donde hace bloqueos en la espalda de jugadores para cruzar el balón con el pase de martillo y tirar el triple. O sea, no le gusta, pero lo tiene que utilizar, porque si no lo utiliza se queda atrás y no le daría oportunidades de victoria a su equipo. Greg Popovich justamente dijo una frase que fue que si no tirás de 3 puntos, probablemente no vayas a ganar el juego. Correcto. A él no le gusta. Exactamente, así es. Es tal vez el paso cero, es el segundo gran cambio que se le ha dado a nivel reglamentario en estos últimos 40 años. Después de la aparición de la línea de 3 puntos, esta creo que es un cambio reglamentario sustancial que modifica además la enseñanza del deporte. Sin duda. También habría que añadir como uno importante, ya en términos de juego de equipo, el que cuando se agarra un rebote ofensivo, el reloj ya no está volviendo a los 24 segundos, está volviendo a 14 segundos. Lo implementó primero la FIBA y lo adoptó recientemente la NBA. De nuevo, puede gustarnos o no gustarnos. Yo como entrenador diría, me preferiría tener 24 nuevos, ¿no? Tener una posesión larga nuevamente. No, tienes 14. Así que adáptate a eso porque ya está dentro de la regla. Es raro porque es una regla que también puede ser asociada con esto de tener mayor cantidad de posesiones por partido, obviamente, y que es raro que sea una regla que fue primero adoptada en FIBA para ser después tomada por la NBA. Por lo general, se dan a la inversa. Es la NBA quien va a la vanguardia de los cambios reglamentarios. Así es, sin duda. Pero sí, esa es otra regla que también tal vez son las 3 principales reglas en estos últimos 40 años de básquetbol. Y perdón, tal vez si salimos un poco de esto, pero en sí tiene relación. ¿Cuáles son los debes tal vez que tiene la estructura de básquetbol latinoamericano para poder crecer? A nivel ¿Cuáles son? Perdón. A nivel de estructura, ¿cuáles son los debes que tiene el básquetbol latinoamericano? Bueno, obviamente el básquetbol crece por dos lados. Crece de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Cómo me explico? En la base, los entrenadores, ¿no? Son bien importantes los entrenadores, y especialmente los entrenadores de categorías formativas, para que sus jugadores progresen en las destrezas básicas del juego, en los fundamentos del juego, luego llevarlo a lo que es
la unión táctica para que sus equipos jueguen mejor, y en la manera en que los equipos juegan mejor y haya más equipos jugando mejor, el básquet va a progresar. Esto es lo deportivo. Pero de arriba hacia abajo viene la parte administrativa. Los que en México le llaman los de pantalones largos, la gente que rige el deporte, ¿no? Esa gente que rige el deporte también tiene que actualizarse, también tiene que evolucionar, también tiene que mirar hacia las ligas que están más avanzadas y qué es lo que están haciendo, tanto en términos de promoción, como en términos económicos, como en términos de estructura, como en términos de infraestructura, y de esa manera ayudar entonces a que esos entrenadores y esa gente que está poniendo desde abajo su granito de arena para hacer subir el básquet latinoamericano puedan tener éxito. Entonces yo creo que es una combinación de los administradores y los entrenadores para llegar a un punto, y obviamente teniendo en cuenta también a los oficiales, a los árbitros, los jueces, que van creciendo también según el juego va creciendo. Eso obviamente salvando las distancias tal vez también a nivel de infraestructura, que es, ahí tal vez ya vamos a temas más económicos. Carlos, uno de los oyentes nos hacía llegar la pregunta, ¿qué sabes realmente del interés de los Spurs por Campazzo? Justo que lo nombramos además tanto a los Spurs y a Campazzo. Sí, yo me imagino que tendrán el interés. Yo creo que el problema de Facu en este momento es una situación contractual. O sea, tiene que ver con la extensión que él firmó recientemente con el Real Madrid. No sé de cuánto será lo que llaman el monto de salida que tienes que pagar para poder salir, librarte del contrato. En este momento aparentemente está atado al Real Madrid por unos años más. No hay duda alguna de que Campazzo tiene el talento para jugar en la NBA. Pero no sé propiamente qué tipo de acercamientos ha habido y si se puede resolver ese tema como para que Campazzo pudiera jugar, por ejemplo, el año próximo o dentro de 2 temporadas con algún equipo sin excluir a los San Antonio Spurs. No, claro, el interés tanto de San Antonio, pero puede ser de muchos equipos porque sin duda Facu es un jugador que debe interesar a más de un entrenador. Así es, definitivamente. Carlos, otra de las preguntas para poder sí, seguir algunas de las preguntas de quienes nos están siguiendo. ¿Quién, a tu entender, es el mejor jugador actualmente? Bueno, yo creo que sigue siendo LeBron James, especialmente con la, ¿cómo te diría? El año pasado hubo un poquito de regresión de parte de LeBron James por 2 razones. Se lesionó en diciembre, luego el equipo como que perdió el paso y LeBron James hasta perdió el interés en defender, como él usualmente hace, que es un buen jugador defensivo. Este año está saludable, está motivado, la llegada de Anthony Davis al equipo le estaba yendo muy bien y vimos una cosa interesantísima, él jugando en la posición de base a tiempo completo, encabezando la liga en asistencia, haciendo nuevamente de un papel de excelencia en los 2 lados de la cancha. Te digo que puede ser que sea él de nuevo, pero hay jugadores que ya lo están retando bastante. Me gusta mucho lo que hace Kawhi Leonard, por ejemplo. El propio Anthony Davis pudiera en un momento dado convertirse quizás en el mejor jugador de la liga. Giannis Antetokounmpo todavía tiene algunas cosas pendientes que mejorar, como por ejemplo el tiro, una consistencia en el tiro, cosa que tuvo que hacer LeBron James también en un momento dado de su carrera, pero también viene con un buen paso. Y esos son los jugadores que en este momento pareciera que pudieran llegar a ser considerados en eso, al tope de la NBA como el mejor de la liga, pero yo creo que aún a sus 35 años sigue siendo LeBron James. Bien. A ver, me fui anotando algunas de las preguntas. Tenemos 2 preguntas que tal vez van un poco relacionadas una con la otra. ¿Qué tipo de jugador se debe buscar proyectar, se debe buscar formar? ¿Y cuáles son las proyecciones que tú haces para los próximos 10 años o de aquí a 10 años en lo que es el básquetbol principalmente de Latinoamérica? Tal vez producto justamente de la formación de estos jugadores, esta proyección que podemos hacer a 10 años. Sí, yo creo que el jugador que uno busca forjar o formar es el jugador todoterreno. Es el jugador que puede jugar todas las posiciones. Hoy día
ya hemos visto esquemas ofensivos y hemos visto cómo se trabaja con los jugadores defensivamente para que un jugador de 2 metros 13 pueda salir al perímetro a defender y pueda hacer más cosas con el balón en las manos. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros hemos cometido el error por muchos años era cuando comenzábamos a entrenar un equipo e íbamos a trabajar destrezas, los grandes se van a este canasto y hacen destrezas de poste bajo y los pequeños se van a este otro canasto y hacen destrezas perimetrales. Hoy día, si te das cuenta, quizás puedes cambiar, moverlos a 2 canastos para que fluya más el ejercicio, pero no para que haya trabajo diferenciado. Lo que hacen los bases, lo hacen los jugadores internos, entre comillas, porque ya no hay internos como tal. Y el base, si hay que aprender a salir de un porte UCLA y recibir en el poste bajo, tiene que también resolver situaciones. Siempre yo mencionaba a los grandes jugadores bases que jugaban en el poste bajo, como Tony Parker, como Sam Cassell, entre otros, ¿no? Pero yo creo que cuando uno está forjando un jugador, tiene que enseñarle a dominar las destrezas y olvidarse de cuán grande o cuán pequeño es, enseñar el juego total. Y redondeando entonces la segunda parte de la pregunta, así veo el juego dentro de los próximos 10 años. Veo que va a llegar un momento en que se va a jugar sin posiciones en la cancha como tal, sino que todo el mundo va a ser capaz de jugar en cualquier área de la cancha. Bien, un dato para todos los entrenadores de formación, de cómo también empezar a enfocar tal vez el entrenamiento de sus jugadores, principalmente los jugadores los entrenadores que están trabajando en formativas. En septiembre del año pasado, producto del torneo de la G-League que se jugó aquí en Montevideo, tuvimos la suerte de poder compartir contigo y con Álvaro Martín un almuerzo, una charla con los entrenadores de la Asociación de Entrenadores del Básquetbol Uruguayo. Y recuerdo hiciste una puntualización sobre el básquetbol femenino. Y nos dijiste como que hiciéramos mucho hincapié y que aprovecháramos ese crecimiento que tiene el básquetbol femenino. ¿Por qué es importante el básquetbol femenino y darle mayor hincapié y mayor hasta presupuesto también para el básquetbol femenino? Bueno, primero por una cuestión de justicia, ¿no? Una cuestión de que las chicas tienen el mismo derecho a jugar, a progresar y a llegar al máximo nivel que puedan que tienen los varones. Pero segundo, yendo propiamente a lo que yo les recomendaba a los entrenadores, yo decía que el básquetbol masculino está saturado en cierta forma. O sea, está saturado ya de tantos entrenadores que cuando empiezan a entrenar, inmediatamente miran al básquet masculino como que eso es lo que quieren hacer y no se dan cuenta de que hay una cantera de talento ávida, de buen entrenamiento en el básquet femenino y de que por ahí pudiera llegar el entrenador a su nicho. O sea, pudiera llegar incluso a ser el seleccionador nacional, cuando a lo mejor en el básquet masculino está bien lejos de eso en ese momento. Entonces, son las dos razones, básicamente. Las chicas merecen el mismo trato, el mismo respeto, el mismo trabajo que se le da a los varones, y hay una gran oportunidad para los entrenadores de por ese lado también seguir subiendo dentro de su profesión. Hay muchas preguntas que llegan y pido disculpas a todos quienes han escrito y tal vez no podamos hacer sus preguntas en este momento. Sí quiero agradecer y justamente dar la pregunta de Carlos Morales Jr., que pregunta: ¿quién es tu hijo favorito? Sí. No, dile a Carlos Morales Jr. que Javier es mi hijo favorito. Con Carlos Morales Jr. trabajo más y estoy más cerca todo el tiempo, pero mi hijo favorito es Javier. Porque, bueno, agradecerlo sí a tu hijo Carlos, que fue también a través de él quien pudimos hacer el contacto para tener esta charla, a la cual me queda únicamente pedirte tal vez un mensaje final para todos los entrenadores que nos están viendo. Hay entrenadores de toda Latinoamérica conectados a esta charla y bueno, un mensaje como para poder cerrar. El mensaje es el mismo de siempre, ¿no? Yo creo que lo que nos une a todos los entrenadores es la pasión por el básquet. Queremos hacerlo lo mejor posible. Dentro de eso,
les recomiendo, ¿no?, que sigamos siempre actualizándonos en todo lo que podamos, no solamente directamente del deporte, sino lo que podamos leer sobre psicología deportiva, sobre socialización, sobre otros temas que quizás nos van a abrir un poquito más la mente para poder ser mejores entrenadores, incluso hasta mejores personas. Que siempre tengamos presente por qué fue que entramos a esta carrera, y es a quienes nos debemos, que es a nuestros jugadores. O sea, específicamente los entrenadores de categorías formativas, que entiendan bien por qué es que a esto se le llama categorías formativas, ¿no? Porque no son profesionales en miniatura nuestros jugadores, son chicos y chicas que están en formación, y que nosotros pues somos muy responsables en gran parte de esa formación, tal y como lo son sus profesores en la escuela, como lo son los padres en su casa. El coach de baloncesto tiene mucha influencia sobre esos chicos que se acercan a él, y que no perdamos eso nunca de vista y que siempre seamos buen ejemplo para ellos. Bueno, Carlos, con este mensaje bárbaro para cerrar esta charla, y lo único que me resta es agradecerte infinitamente, agradecer la disposición y el buen trato que hemos tenido, y gracias por vertir tus conocimientos acá para la escuela de entrenadores y para todo el básquetbol latinoamericano. No, gracias a ustedes, de verdad que ha sido un honor y un privilegio para mí estar en esta charla. Bueno, hasta la vista, Carlos, y quedamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.